Ahora sí, acompáñenme a la palabra porque es una palabra muy especial. Que Dios nos quiere abrir un poquito los ojos como iglesia y que entendamos que no podemos vivir en una burbuja. Hay un mundo de oscuridad que está avanzando, pero los avances del mundo de oscuridad, de las tinieblas, se deben a que los hijos de luz no están tomando el lugar. ¿Por qué? Porque justamente están distraídos en tantas cosas. Acompáñenme a la palabra, por favor. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 3 al 5. Si usted encontró, dígame, encontré. Muy bien. Acompáñeme a una aventura con el Espíritu Santo. ¿Por qué digo una aventura con el Espíritu Santo? Porque justamente la palabra va a entrar a su corazón y va a empezar a recordar todas las áreas de su vida. Y las que son buenas las va a fortalecer y las que no son tan buenas las va a quitar. Amén. Así que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Dice la palabra en Daniel 1, 3 al 5. El rey Nabucodonosor quería tener a su servicio gente joven. ¿Dónde está la gente joven acá? Todos tienen que levantar la mano. ¿Amén? Y bien parecida, que no tuviera ningún defecto. Ahí estamos. ¿Dónde están las personas que no tienen defecto acá? Además deberían saber de todo. Por eso ordenó que de entre los prisioneros israelitas le llevaran los jóvenes más inteligentes y de las mejores familias. Durante 3 años, esos jóvenes comerían y beberían lo mismo que el rey. Mientras tanto, estudiarían y aprenderían el idioma. Y quiero que hagamos un instante de lo que sigue. Dice, y la cultura de los babilónicos. ¿Entendió? Pasado ese tiempo, ellos entrarían a servir al palacio del rey. Aspenas, que era jefe de los que servían en el palacio, se encargaría de cumplir las órdenes del rey. Qué hermosa palabra. Este libro de Daniel era una época muy especial. Usted sabe que el pueblo de Israel cometió errores como nosotros. No era un pueblo perfecto. Y esos errores les llevó al punto de caer en una desmoralización espiritual. Esa desmoralización espiritual llevó a que muchos israelitas caigan en idolatría, en adoración a dioses paganos. Y eso elevó el enojo de Dios. Entonces Dios, como todo papá, ¿cuántos saben que papá Dios es muy bueno? Pero cuando un hijo se porta mal, ¿qué pasa? Saca el cinto. Amén. Hoy ya no se puede decir eso. Pero papá Dios se enojó, entonces levantó un imperio llamado Imperio Babilónico, que era un imperio que los llevó esclavos a los israelitas. En ese suceso de traslado a los israelitas había muchos jóvenes y al rey Nabucodonosor les interesó justamente ese grupo etario. Trabajar sobre ellos, ¿para qué? Para justamente llevarlos a que sean parte del imperio babilónico. ¿Cuál era el plan principal de Nabucodonosor? El mismo plan que existe hoy en la tierra, de los mejores países del primer mundo. ¿Qué? Encontrar hombres perfectos. La perfección del ser humano, que la verdad es muy difícil encontrarlo, amén. Pero él también anhelaba generar un ejército, un pueblo de perfectos hombres. Por eso trabajaba en ello. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Y cómo lo hizo? Lo que quiso hacer es cambiar la vida de Daniel y sus amigos, que eran jóvenes en aquel entonces, y generar en ellos un cambio de hábito, cambio de patrones de conducta, generar en ellos un cambio cultural, ¿sí? Un cambio cultural, llevarlos a adecuarlos a la cultura de ellos. Eso me hizo acordar hoy, cuando estaba leyendo de nuevo. Me acuerdo, yo estaba en la secundaria, yo soy del interior de Corrientes, no sé si hay alguien del interior de Corrientes acá. Y me acuerdo bien en mi pueblo, un día no lo vi más a un vecino que vivía en la esquina y de golpe fui a pasar unos meses, me fui al kiosco de enfrente de mi casa y cuando estaba en el kiosco enfrente de mi casa apareció él. Y de golpe estaba ahí charlando con la vendedora, ¿no? Con mi vecina. Y le decía,
Sí, porque ya yo. Y yo le estaba mirando, ¿no? Hacía unos meses que yo no la veía. Sí, la verdad es que fue muy difícil. Y con todo respeto, no es una cuestión de ninguna burla, sino que empezó a hablar así y yo me pregunté qué está pasando, por qué habla así. Entonces en ese momento, él se llama Sebastián, le digo, Seba, ¿cómo estás, Seba? Pato querido, ¿cómo estás, querido? ¿Qué tal? Le dije yo, wow, le digo, ¿cómo cambió, Seba? Y le digo, Seba, te veo tan distinto, Seba, le digo, ¿a qué se debe? Porque era mi vecino de la esquina. Y nosotros cuando nos saludamos nos decíamos, Mae Paricó. Entonces, ¿a qué se debe ese cambio, no? En ese momento él me dice, pero le digo, hablas como personas de Buenos Aires. ¿Acaso vos no sabés? Y le digo, no, Seba. Y yo hace 6 meses que estoy en Buenos Aires. 6 meses y hablaba igual. Y tengo una tía que estuvo 50 años allá y ni siquiera se le pegó. Y yo me miré, no le dije nada, hice silencio. Pero bueno, hubo un cambio en él, un cambio cultural de lenguaje y justamente en la elocuencia de su expresión. Entonces meditaba en eso, ¿no? Y esos cambios a veces a nosotros nos llaman la atención cuando vemos esos cambios. De hecho, no sé si le pasó a alguno de los que están acá que después de la pandemia es como que se encontró en otro mundo, o solo me pasó a mí. De golpe me pregunté yo, ¿cómo que me desperté en un mundo tan distinto? Es como que quedé obsoleto, tecnológicamente era obvio, pero también quedé obsoleto en ciertos lenguajes culturales. Me encuentro hoy en una generación donde lo que para mí era común y normal es un poco más agresivo, muy coercitivo. Hay una coacción cuando uno se expresa. La verdad que me impactó eso y eso me llevó a pensar. Y a la luz de la palabra, que es lo que mi anhelo en esta noche, de poder ser guiados por el Espíritu Santo, fui entendiendo que este cambio cultural, este cambio que se fue elevando, de hecho, no fue nada para bien. Hay muchas cosas que están cambiando. Ante lo que era respeto, hoy se perdió el respeto a los padres, se perdió el respeto al vecino. Ciertas premisas que eran muy esenciales, un enojo de un padre hoy se toma como violencia por una corrección a los hijos. De hecho, hay muchos cambios aún. Y vemos como que hay una ingeniería satánica, diabólica por decir, a nivel global, que se está filtrando en un ataque específico a dos emblemas esenciales que sostienen la sociedad mundial. El primer emblema es la familia. La familia es un escudo de protección para los hijos. Es un escudo de protección para el individuo, para que no sea filtrado y quede atomizado. La palabra atomizado significa, al tener algo que te cubre, no queda como átomo, está cubierto el individuo. La familia es un lugar especial porque es el lugar donde se educan a los hijos, se forman a los hijos. Es el vínculo más cercano y la relación más cercana que tiene un niño cuando recién empieza a desarrollarse. Es el primer lugar donde el niño entiende niveles jerárquicos, entiende que hay una autoridad. Es el primer lugar donde el niño entiende roles específicos, papá y mamá. Entonces, es el lugar primario, esencial, porque es donde el niño se desarrolla. Es el lugar que, por decirlo, que cuida que los agentes externos de diferentes actividades no dañen a tu hijo. Para que usted entienda mejor, cuando su hijo empieza a aflojar en los estudios, automáticamente hay una reacción del papá y la mamá, con una interrupción sobre su hijo, con charlas, con consejos
y con disciplina. ¿Es así o no? ¿O solo hago yo eso? Porque justamente se está desvinculando de la responsabilidad. Y por ende, como padre queremos lo mejor para nuestros hijos y que en un futuro puedan alcanzar un estrato superior a lo que nosotros hemos luchado y conseguido. Entonces, una vez que corregimos, ese niño vuelve a ponerse al día con las cosas del estudio. Por eso la familia es un lugar muy importante. El otro emblema que está siendo muy atacado en este tiempo es la segunda casa, que la mayoría de las veces no es solamente la casa de la abuela, para aquellos que, sino que es la iglesia, otro lugar de formación. La iglesia es un lugar donde uno de los principios que más se forma es la lealtad, el respeto, también jerarquía, por supuesto, niveles jerárquicos, autoridad. Es un lugar que se enseña la buena moral, se enseña el amor a los demás, el servicio a los demás, la entrega a los demás. Es decir, se enseña que no vivo solo, sino tengo un mundo de relaciones. Por eso estas dos instituciones son muy esenciales. Pero ¿sabe qué? En este tiempo son los dos lugares donde más ataque se está llevando adelante. Por esta ingeniería satánica, que son estratos de poderes muy altos, que de hecho inclusive están influenciando a muchos cristianos al perder el propósito y el amor a Dios. Es importante que entendamos esto. Vemos acá que Nabucodonosor lo primero que hizo sobre Daniel y sus amigos es cambiar su alimentación. Usted quizá no se da cuenta, pero también a nuestros hijos están cambiando la alimentación. Y cuando hablo de alimentación no estoy haciendo referencia a un insumo de comida. Estoy haciendo referencia a lo que estoy consumiendo para mi espíritu. De hecho, hay una herramienta muy expuesta en este tiempo que es muy sutil, pero muchos padres no lo están viendo. Hay medios que se usan para desvincular a los hijos. Por ejemplo, para exteriorizar un poco más sobre esto, si yo en esta noche agarro un arma y apunto a ustedes, les digo, quiero que hagan esto, estoy seguro que tengo un poder para desarrollar sobre usted que su voluntad haga lo que yo quiero. ¿Es así o no? Eso genera, por supuesto, algo positivo para mí, pero si la policía me llega a ver, es un delito y termino preso. ¿Es así o no? Por portación de arma. O si quiero de nuevo que su voluntad también haga lo que deseo, puedo traer un maletín con dólares, abrirlos, mostrarlo a usted y decirle, yo necesito que usted haga esto. Y estoy seguro que no todos, pero algunos van a ceder su voluntad y van a hacer lo que yo quiero. Y de hecho también es un poder de generar que su voluntad haga mi voluntad. Pero eso se llama estafa y también se expone y es un delito. Entonces, esta maquinaria que no vemos, diabólica, en este tiempo está usando una herramienta muy sutil, que no es expuesto, pero que está trabajando muy bien y está haciendo que muchos de sus hijos se desvinculen del respeto a los padres, se desvincule de la lealtad a Dios, a la fe, se desvincule de los propósitos divinos, de amar a su abuela, a su abuelo. Y esa herramienta es lo que usó también Nabucodonosor. ¿Cuál fue el fin? Dice cambiar la cultura. La cultura es una herramienta extraordinaria, porque la cultura es su entorno. Usted no sabe, pero es su entorno. Para que usted entienda un poquito mejor de la cultura, porque muchos dicen, ¿pero qué es cultura? Cultura
Podemos decir, como todos sabemos, la cultura es algo estético, es una expresión del ser humano. Hoy cultura se puede llamar una creación humana, como por ejemplo, yo hoy pinto un cuadro y ¿qué me van a decir ustedes? Eso es cultura. Hago una música y usted me va a decir qué hermosa música, es cultura. Ahora, ¿de dónde sacó ese concepto? Ese es el concepto que tenemos hoy. Pero en sí la palabra cultura proviene de hace muchos años. De hecho, se creó en el siglo XVIII, cuando ciertos filósofos usaron la palabra colere. Colere que viene del latín, que tiene que ver cultura, y fue la primera vez que se usó esa palabra, que provenía al mirar a un agricultor trabajando sobre la tierra. Entonces, la expresión que usaron esos filósofos en aquel entonces fue, eso se llama cultura. Es decir, el hombre en su espíritu humano trabajando sobre la tierra. Pero luego, en el siglo XIX, aparecieron unos antropólogos. ¿Y esto por qué le cuento? Para que usted entienda cómo viene esto. Y esos antropólogos conocieron su país, pero decidieron viajar a otros países. Y fueron y visitaron otros países y se dieron cuenta que en esos otros países hay otras vestimentas, hay otro lenguaje, hay otra manera de vivir, hay otra manera de relacionarse, ¿sí? Como por ejemplo, para que usted entienda, en el mundo árabe, el erupto en la mesa es una expresión de satisfacción. Ahora acá en Corrientes usted erupta y maleducado. Esas son culturas distintas. Entonces estos antropólogos, ¿qué dijeron? Dijeron que esto es muy distinto al país que venimos nosotros. ¿Y cómo se llama esto? Esta diferencia que existe, heterogénea. Y ellos dijeron, esto es cultura. Es decir, una expresión empírica de un país distinto. Hasta que luego llegamos a lo que recién dije. Lo que vivimos en el siglo XX. ¿Qué cultura? El cambio de significado que tenemos hoy es que es una creación humana, una expresión humana. A eso lo llamo cultura. Pero usted puede decir, sí, pastor, pero ¿qué tiene que ver la cultura? Y la cultura tiene algo que esta creación humana estructura. Y cuando hay una creación humana que estructura, termina también estructurando la conducta de las personas. Es decir, la cultura forma estructura que luego me estructura. Entonces, hay una simbiosis entre lo que es en sí la creación de un hombre con la conducta de un hombre. La cultura tiene poder. Una en la ingeniería que se maneja es que dijeron, no, yo no te puedo sacar un arma porque es delito, dinero porque es delito, no puedo manejar tu voluntad. Entonces, la creación más sutil es cambiar tu entorno. Entonces, al escuchar la radio, yo pongo un lenguaje común. Al poner la plataforma Netflix, al poner plataformas de YouTube, diferentes tipos de plataformas, todos hablan lo mismo. La misma expresión, el mismo lenguaje. Es una cierta minoría que entró en ese entorno y son los que están llevando a la desmoralización de la sociedad. Y el ataque específico que está viniendo es a la familia y es a la iglesia. ¿Usted recuerda hace unos años atrás los pañuelos verdes y los pañuelos celestes? ¿Cuántos estuvieron en ese tiempo? Cuando llegaron la legalización del aborto y salimos a las calles a pelear, allí estaba la iglesia y la familia, siempre luchando por la vida, levantando el emblema de la vida. Me acuerdo bien esa expresión. Y de esa época quedaron algunos rezagos, hermanos. Quizás usted no sabe, pero si vino hoy, el Espíritu Santo le quiere dar el discernimiento. Uno de los rezagos que quedaron, por ejemplo, es un cambio en la ley de la patria potestad. La patria potestad son los derechos del papá y las obligaciones del papá sobre sus hijos.
Es como tenían un dominio sobre el hijo y las decisiones de los hijos hasta que sean mayores, 18 años. Es una ley que existía antes en la Argentina, en donde el papá tenía una administración legal sobre el hijo, sobre sus bienes y una representación legal. Cuando vino este cambio de idiosincrasia, este cambio cultural, una de las cosas que se quitó fue esa patria potestad. Hoy en la Argentina, no sé si usted sabe, le animo a que lo lea, no existe más patria potestad. Existe responsabilidad parental. La responsabilidad parental es una ley que generó un cambio. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está que usted ya no tiene más, sus hijos no tienen más obligaciones. Usted tiene deberes y derechos sobre sus hijos. En un acompañamiento solamente, dice la ley, entendiendo la autonomía del individuo. ¿Qué nos da a entender? Que usted solamente sobre sus hijos lo puede acompañar, puede representarlo, pero él es independiente y tiene decisión independiente. Usted no puede ejercer ciertas cosas sobre ellos. No tiene más, inclusive, ni obligaciones, solo derechos y deberes sobre ellos. Derechos y deberes. Nada más. El acompañamiento y el bienestar de su hijo. Hay un cambio, ya no hay dominio. Ya no hay una decisión sobre sus hijos. Ellos pueden decidir lo que ellos quieran. Hoy ellos deciden no vivir más con usted y lo pueden hacer. Elevan una petición al juez y lo pueden hacer. Y este cambio es lo que va desmoralizando a la familia. De hecho, si hablamos de familia, pregunte a sus hijos qué es familia hoy en día. Si usted se pone a mirar, ¿y cuántos vieron en Google o en la televisión? Hace poco una mujer se casó con su avión privado. Y aparecen en las crónicas, familia, esa es mi familia. Hay una mujer en Brasil que se casó con su perro. Y a muchos le causa risa. Hay otro que en Colombia que creó un muñeco y se casó con la muñeca, y luego otro muñequito y tuvo hijos y tiene una familia de muñecos. Y nadie puede decir nada. Y nos reímos, pero sin darnos cuenta, esa ridiculización que están sintiendo va desmoralizando a la familia. Entonces para los hijos hoy familia puede ser no lo tradicional, puede ser cualquier. De hecho, hay una en España que se casó con ella misma. Ella se casó con ella misma. O sea que ella tiene una familia y ella misma. O sea, ella es esposo y esposa. Y está legalmente establecido. Y usted se ríe, le veo a muchos que se ríen y ya se enseña así. Pero siempre el punto esencial, que familia puede ser cualquier cosa. Ese es el cambio cultural que está viendo. Y justamente usan un entorno de una minoría, porque son minorías que están en los estratos poderosos para influenciar. Yo no sé si los papás saben que hoy Disney World, los dibujitos de Disney World, ya no solo hay papá, mamá, hay una variedad. Las relaciones internas que hay en los dibujitos ya no solo es un noviazgo común y tradicional, ya hay diferentes tipos de noviazgo. Y aún hay dibujitos que se perciben animales. Entonces es una influencia por medio de las plataformas. Y la persona común que está allá afuera lo mira y dice, esto es parte, esto es común, esto es normal. Ese es el punto. Y muchos cristianos también dicen, eso es normal. Es normal separarme. Es normal decir malas palabras. ¿Qué tiene de malo? Pero somos cristianos. ¿Qué tiene de malo? Sin darnos cuenta, ese entorno me va cambiando aún mi lenguaje. ¿Qué estuvo haciendo Nabucodonosor con Daniel? Lo primero que hizo fue cambiar la alimentación.
Te pregunto, ¿de qué te estás alimentando? El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Los hijos de Dios tenemos un camino de formación, que es en lo que me conviene y en lo que me edifica. Ese es el camino del Hijo de Dios. ¿Qué estás consumiendo? Porque según lo que consume es lo que estás priorizando. ¿Cuál es tu consumo? ¿Qué estás mirando? Como hijo de Dios tenemos que tener el discernimiento. Y si no somos hijos de Dios, también tener la moral. Tener la moral. De saber dónde están los límites y las fronteras. Algo que hoy no se ve. La famosa palabra no, hoy no se ve. Es tan cortita, pero genera tantas cosas positivas. No quiero salir de mi trabajo y tiene un jefe que lo está aprisionando y abusando. Y están ahí sumidos. Un esposo que los sigue achacando y no sabe decir no. El no es tan importante en la vida de un hijo. El no es importante porque te da la libertad muchas veces. Amén. ¿Sabe qué? Fíjese lo que dice la Biblia en Isaías. Capítulo 5, 20, dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. Dígame si eso no está sucediendo. Allá afuera tenemos, usted dice algo y lo que es bueno le llama malo. Y te dicen anticuado. Muchas veces a los cristianos nos dicen fundamentalistas. Esa es la expresión que nos ven a nosotros. O nos dicen homofóbico. Lo que pasa es que son homofóbicos. Esa es la expresión. ¿Por qué? Porque hablamos de moral. El fin es ridicularizar a los que tienen moral. Entonces la burla los va desmoralizando. Es ponerlo en vergüenza. Algunos le dicen medieval. Oh, papá, ustedes son medievales. Expresiones. ¿Y qué hace un papá? Los desmoraliza. Entonces cuando va a enseñar algo a sus nietos, a sus hijos, piensa 4 veces. Y cuando decís, mira cuando nosotros salí, papá, ustedes son medievales. Esas cosas no existen más. Y hay papás que ceden y permiten muchas cosas en la casa. Permiten la inmoralidad. Por eso es importante entender estas cosas, iglesia. Tenemos que aprender a tener el carácter de Cristo. Fíjense lo que sigue diciendo. ¿Qué mal les va a ir a ustedes para beber vino y mezclar licores? Son unos campeones. Me gusta esa expresión. Son unos campeones. Pero en realidad son todos unos corruptos. Por dinero dejan en libertad al culpable y no respetan los derechos de inocentes. Esa es la realidad que vivimos. Por el dinero muchos salen, los culpables, y los inocentes están pagando. Es una maquinaria que de verdad está trabajando, pero muchos cristianos no lo están viendo. La mejor manera de cambiar la conducta de alguien es influenciar en su entorno. Es cambiarte es guiarte a escuchar lo que ellos quieren, mirar lo que ellos quieren, hablar como ellos quieren. Una vez que cambian tu entorno, te estructuran a él y terminas amoldándote a las premisas de la desmoralización. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo dice, no se amolden, no se estructuren a este sistema, a este mundo. No se amolden a la conducta de este mundo. Porque ustedes no pertenecen a este mundo. Son parte de él. Pero tenemos un reino que está en los cielos. Más bien renueve su entendimiento, dice el apóstol,
para que puedan entender la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos saben por qué no entienden la voluntad de Dios hoy. Y la mayoría de las veces, cuando ministro adolescente, cuando ministro joven, me dice algo, pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios conmigo. Y no lo van a ver hasta tanto no suelten el molde y la conducta. Dios quiere que entendamos esto, iglesia, que maduremos. Otra versión dice, no imiten las conductas ni la costumbre de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Al cambiar tu entorno cambia todo. Imagínese en una casa que la relación primaria de un niño es su casa, pero hoy ya no se encuentra el molde tradicional. ¿Cuál es el mensaje para ese niño? A no encontrar la estructura tradicional o la estructura de generaciones antiguas. El mensaje que ellos están entendiendo, que esa es la perspectiva y la óptica de la vida. Y van a vivir de esa misma manera. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que entender y levantar la bandera de Cristo. Sus hijos también, las segundas relaciones sociales es la escuela. Algunos pasan de 6 a 8 horas. Estamos en un tiempo donde la relación de padre e hijo es muy corta. Estadísticamente en la Argentina tenemos 3 horas, se pasan de 3 a 4 horas los adolescentes y jóvenes mirando televisión. De 3 a 4 horas. O sea que si 8 horas están en las escuelas, más 4 horas son 12 horas. ¿Cuánto queda? Más dormir. Y esas pocas horas muchas veces no están con los padres, con los progenitores. Por eso es importante que hoy abramos nuestros ojos, iglesia. A Daniel lo primero que hicieron fue cambiar su alimentación. Qué comía y qué bebía. Lo segundo que hizo es cambiar su lenguaje. ¿Usted se acuerda del famoso lenguaje inclusivo? Que un tiempo estuvo a punto de votarse a favor en la ley en la Argentina. Un cambio cultural. ¿Se acuerda de la ideología de género que hoy se paró? La ideología de género es la educación que se iba a implementar en la educación argentina. A un niño de 4 o 5 años ya se le estaba enseñando partes del cuerpo del ser humano, diferentes partes íntimas. Era la educación que se traía, una educación totalmente inmoral. Gracias a Dios, Dios escuchó la oración de su pueblo. Y estamos en un tiempo que Dios frenó todo en esta nueva etapa. Por eso es importante, iglesia, que usted ore para que Dios levante hombres que tengan moral, cristianos en la política. Es un campo misionero que tenemos que conquistar. Que Dios pueda levantar empresarios de influencia gubernamental, influencias en la sociedad, para traer moral, principios. Ahora en Corrientes este año estamos en un cambio estructural y político muy grande. Cambia el gobernador. Bueno, pero cambia el gobernador. Cambia el vicegobernador. Cambian los intendentes, concejales, diputados, senadores. Hay un cambio de la estructura gubernamental. Entonces, ¿quién te gobierna? Es cómo va a estar el pueblo. Cómo está la casa es cómo está el papá. Es la cabeza. Por eso usted como cristiano debe entender esta cosa y orar. Clamar a Dios. Y aquellos que desean estudiar ciencias políticas y emprender en este camino, hágalo si es un impulso del Espíritu. Necesitamos conquistar estos caminos. Necesitamos que en estos caminos llegue la luz. ¿Cuántos están entendiendo eso? Fíjese lo que dice la Biblia.
Mateo 5, 14, 16. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la ponen en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumina y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás los verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Usted es la luz. La sociedad necesita de luz, necesita de conductas distintas. Hay proyectos de leyes, hermanos, que se necesitan, que solo pueden escribir aquellos que tienen moral y son luz. Yo he estado trabajando mucho tiempo en la legislatura. Y de verdad los proyectos de leyes que continuamente leíamos son proyectos de leyes egoístas, individualistas. Se necesita personas que de verdad puedan forjar un cambio en las leyes de esta provincia. Pero tienen que ser personas con luz, personas que piensen en los demás, en la sociedad. Necesitamos personas que estén ahí. Usted puede ser parte, pero debe entender que es luz. ¿Cuál es el punto, pastor? ¿Cómo puedo lograr no caer en esta herramienta? Daniel tuvo, fíjese lo que dice el versículo número 8. Dice lo siguiente: Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Él decidió. ¿Qué está esperando Dios en usted? Que usted decida jugarse por la verdad de Cristo, tener el carácter por la verdad de Cristo. Está en un mundo de oscuridad, está en un mundo, pero usted es la luz. En Isaías dice: en los tiempos venideros se vendrá oscuridad, pero también dice en Isaías: pero sobre los hijos de Dios resplandecerá la luz. Y usted, donde usted está, va a hacer resplandecer la luz, la buena moral, las buenas conductas, el buen lenguaje, el respeto. Esas cosas impartimos nosotros. Somos la esencia, somos la sal que necesita esta sociedad. Pero si se hace insípida, si permitís, si no tenés el carácter para decir no, se hace insípida. No tenés gusto, sos uno más. Pero si tenés el carácter como Daniel de decir no, yo no voy a consumir esto. Mis relaciones de amistades sean relaciones que edifiquen. Hay personas que hace años están en amistades tóxicas. Bueno, pastor, pero es un amigo de chico. Mire la foto, acá teníamos 3 añitos los dos en el cumpleaños. Y están ahí. Qué linda foto, pastor. Y está bien, pero si no edifica tu vida, si no levanta tu vida y solo te toxifica, nuevo lenguaje, si solo hace eso, no es buena amistad. Y hay muchos cristianos que dicen: no, pero es bonito, me pasa a buscar, tomamos unos mates. Permiten muchas cosas porque no tienen el carácter. ¿Quiere que le diga algo? Según el carácter que tengas, es la amistad que te rodea. Yo le conozco a tu amigo y sé quién sos vos. Acá puedes parecer un gran cristiano, pero conozco a tu amigo y sé quién eres. Pero también sé que si es un amigo que está ahí, que está siendo edificado por ti, también lo veré. Amén. Quiero que entiendas esto. Daniel dijo no. ¿Y qué pasó al decir no? Escuchen. ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios dice no y pone el carácter de Cristo? Viene un respaldo de parte de Dios. Quiere decir que lo que decidas, Dios te respalda. Fíjense lo que estoy diciendo en la palabra del Señor. Dice la Biblia: entonces el encargado de ellos dejó de darles el vino y la comida que estaban obligados a beber y comer, y en vez de eso les daba de comer verduras. Estos 4 jóvenes recibieron de Dios, escuche,
por decir no, mucha inteligencia y sabiduría para entender toda clase de libros y de ciencias. ¿Está entendiendo? Cuando un hijo de Dios decide, hay un respaldo sobre esa vida. Dios desata sobre usted algo especial. Conocimiento, inteligencia. Se vuelve una persona extraordinaria. Y no solo eso, sino que Nabucodonosor a Daniel lo puso por encima de todos los sátrapas. Es decir, estaban todos los gobernantes y Daniel lo puso por encima de todos. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Cuando alguien se juega por Dios, Dios te pone por cabeza y no por cola. Dios te pone arriba y no abajo. Siempre. Cuando alguien se juega por Dios, Dios te pone arriba. Pero tenés que decir no. Tenés que aprender a enfrentar las cosas y tener los principios sólidos. Cuenta la Biblia que al ver esta eminencia que sucedió sobre Daniel, todos se pusieron celosos. Muchas veces pasa eso. ¿Qué sucedió? Sucedió que buscaron otro edicto para hacerlo caer y prepararon otra artimaña. Le hicieron firmar un edicto a Nabucodonosor donde todos debían adorar al Dios de Nabucodonosor. Y sabían que Daniel adoraba a Jehová. ¿Y qué pasó? Sucedió que eso llevó a que lo descubrieran a Daniel. Pero Daniel, dice la Biblia, a él no le importó. Él se fue, abrió las ventanas de su habitación y oraba 3 veces al día. Llevaron a los amigos de Daniel, no a Daniel, a los amigos de Daniel, y lo tiraron a la fosa de los leones. Al horno de fuego, perdón. Me adelanté. Al horno de fuego. Los llevaron y los tiraron en el horno de fuego, porque no fueron sujetos a Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor mandó a que miren el horno de fuego. Y cuenta la Biblia que cuando fue a mirar el horno de fuego, observaron a los amigos de Daniel que estaban caminando. Y había un cuarto hombre semejante a los dioses. El Señor Jesucristo estaba ahí con ellos. ¿Y saben qué? Los 3 estaban vivos. ¿Qué nos quiere decir la Biblia? Que cuando alguien se juega por Dios, vas a estar pasando en situaciones muy difíciles. Quizás en fuego, pero no te vas a quemar. Dios, Jesús, estará contigo en ese horno que estás atravesando. Amén. Y dice la Biblia que Él dijo, sáquenlos. Abrieron las puertas del horno y salieron. Y dice que no tenía ni siquiera olor a humo. Pero lo único que se quemó, ¿qué fueron? Las vigas de los pies y las manos. ¿Qué nos quiere decir la Biblia? Que cuando pasemos por fuego, iglesia, lo único que se va a quemar de vos son las cosas no buenas. Son las cosas que de verdad te están atando. Son las ataduras que te están queriendo hacer volver atrás. Son lo único que se va a quemar. Pero te aseguro que vas a salir purificado. Amén. Y la Biblia nos sigue marcando que luego a Daniel le trenzaron otra artimaña. Y terminó Daniel ¿en dónde? En la fosa de los leones. Le tiraron a la fosa de los leones. Y Nabucodonosor lo quería mucho, Daniel. Al otro día temprano, imagínense unos leones ahí y le tiraron a Daniel. Muchos, qué linda historia. Sí, es fuerte la historia. Imagínese usted enfrente de 4 leones. Te regalo estar ahí. Y la Biblia cuenta que dice que el otro día temprano Nabucodonosor, el rey, fue y miró la fosa y dijo, Daniel. Y Daniel escuchó la voz y dijo, aquí estoy, mi rey. ¿Estás vivo? Estoy vivo. ¿Sabe qué hizo Dios? Cerró la boca de los leones. Él durmió abrazado con los leones, hermanos. ¿Qué nos da a entender la Biblia? Cuando hay alguien que obedece a Dios, habrá leones que te querrán comer, hermanos. Vendrán para comerte, pero Dios va a cerrar sus bocas. Amén, no te van a tocar. No te van a tocar. Pero él se jugó por Dios. ¿Y sabe qué hizo Nabucodonosor? Firmó un edicto. Al pasar esta prueba y ver lo que Dios hizo con Daniel y ver lo que hizo con sus amigos, Nabucodonosor firmó un edicto. El edicto decía, a partir de hoy, todo el imperio babilónico va a adorar al Dios de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. Tu prueba va a ser de bendición para tu trabajo. Tu prueba va a ser de bendición para tu familia.
Quizás no la estás pasando bien, pero te aseguro, hay un edicto, hay una virome que está afirmando que pronto tus hijos, pronto tu familia verá al Dios y dirán: yo quiero adorar al mismo Dios que adora a mi cuñada, que adora a mi hermana, que adora a mi papá. Yo voy a adorar a ese Padre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Esa es la bendición. Pero tenemos que levantar el emblema de la bandera, que es la familia, iglesia, y pelear por la iglesia. Lugares esenciales como nuestra patria. También nos quiere quitar la patria. Hay una bandera de colores que quieren que sea la bandera de todo el mundo. Tenemos que pelear por nuestra bandera. La Argentina hay historia, hay vida, hay símbolo. Amén. Hay cosas muy fuertes que tenemos que tener. Por eso te animo, iglesia, a valorar las cosas. Ponete de pie, por favor, donde estás. Quiero hacer una oración por ti. De verdad anhelo que el Espíritu Santo te dé las fuerzas, te dé el carácter que estás necesitando, te dé esa palabra no para luchar. ¿Cuántos quieren levantar el emblema de la familia, de luchar a pesar de lo que venga, a pesar de la oposición, a pesar de lo que se esté viniendo? Yo quiero seguir luchando por la familia, luchando por la iglesia y luchando por nuestro país. Hay valores muy hermosos que tenemos que cuidar. No permitan que tu entorno te desmoralice. Usted me está diciendo, pastor, que yo debo no mirar más YouTube. No, nadie te está diciendo nada. Hay un pastor que definió así a la cultura. Dijo: la cultura es lo que me permite, me prohíbe y se celebra. Y tenemos que entender que sucede así. Pero lo único que quiero dejarte es que tengas discernimiento, que sepas elegir lo que vas a mirar, lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer. Solo eso. Todas las plataformas están y estarán siempre. Pero desde tu casa hacia abajo se va a pelear por el emblema de la moral, de principios, de premisas reales, y sobre todo para que Cristo sea quien reine. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano donde estás. Hoy me quiero Espíritu Santo, para hacer tu voluntad. Ponemos delante de tu altar esta iglesia, Señor. Guíame. Te pido, Espíritu Santo, que levantes una generación fuerte en ti, que tenga el mismo carácter que tuvo Daniel, Señor. Él decidió, a pesar de todo, no contaminarse, no beber las cosas que bebían aquellos que no pertenecían a su pueblo. Él se jugó por Dios. Y también la Biblia nos dice que ellos fueron más fuertes que los babilónicos al comer verduras. Señor, cuando decidimos por ti, tú nos fortaleces, tú nos haces más fuerte. Te pido, Dios, en este tiempo, bendigo a esta congregación, Señor, como el nombre que le puse a esta enseñanza, urgencia moral. Estamos en un tiempo de urgencia moral. Las tinieblas querrán tapar la luz, pero aquí en este lugar hay muchos hijos tuyos que levantarán el emblema de la luz de Cristo y llevarán la conducta, el lenguaje y el símbolo correcto para bendecir a esta sociedad. Padre, bendigo, declaro una iglesia fortalecida en Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, y el respaldo sobre ellos de inteligencia y sabiduría en todo lo que van a hacer, las decisiones que tomarán. Los bendigo, iglesia, y nos despedimos como siempre hacemos. Que tengan un hermoso día,
Que tengan una hermosa semana, acompañado de la mejor persona. Su nombre, Espíritu Santo. Amén. Dios me lo bendiga, iglesia. Saluda a su hermano que está al lado. Camine en Dios. Fortalezcas en Dios.